El viento en la sierra de Chihuahua cortaba como un cuchillo de obsidiana. A 18 grados bajo cero, en las alturas del Parque Nacional Cumbres de Majalca, un acto de humillación brutal estaba a punto de estallar. Un teniente coronel de 45 años, con el rostro enrojecido por el frío y la arrogancia, golpeó suavemente el pecho de una mujer soldado con su vara de mando. ¿Una perra como tú se atreve a responderme?, gritó, su voz rasgando el aire helado. Eres una pinche vieja. ¿Qué haces aquí? La agresión sexual se desarrolló frente a 50 soldados, pública y descaradamente. Deberías estar en tu casa, pariendo hijos. ¿Qué chingados pretendes lograr aquí? La lluvia de insultos se volvió más vil. La mujer soldado temblaba, con los puños apretados a los costados. Su cuerpo se estremecía de rabia, pero no hizo nada. O, más bien, eligió no hacer nada. Nadie entendía por qué. Nadie sabía quién era realmente esa mujer, ni cómo este preciso momento se convertiría en la ruina absoluta de aquel teniente coronel. Al escuchar esta historia, sentirán hasta los huesos lo que significan el verdadero poder y la auténtica venganza. El sendero montañoso que serpenteaba por la Sierra Tarahumara era un castigo. El viento gélido se filtraba por cada costura de los uniformes, calando hasta la Meda Lupe. Era una cresta traicionera que subía y bajaba por encima de los 2.500 metros de altitud. La columna de soldados, en plena marcha de resistencia invernal, se extendía como una serpiente fatigada a lo largo de la ladera. Era la tarde del primer día de una travesía de 3, un recorrido de 80 kilómetros que pondría a prueba los límites de cualquiera. Bajo el sol pálido de un invierno implacable, con temperaturas de 15 grados bajo cero, el aliento de los soldados se convertía en nubes blancas que el viento dispersaba al instante. Sus rostros, una máscara de sudor y tierra, sus labios partidos y el dorso de sus manos agrietado, eran el mudo testimonio de la dureza del clima. La mochila de campaña, de más de 20 kilos, aplastaba sus hombros y sus tobillos crujían a cada paso. Alguien murmuró que ya no sentía los dedos de los pies, otro se quejó de que las rodillas le temblaban sin control. A mitad de la formación, una mujer soldado avanzaba con paso firme y silencioso. Medía alrededor de 1,65 m, con una complexión atlética y una mirada penetrante. Su uniforme de combate estaba tan sucio como el de cualquier otro soldado y sus hombros, enrojecidos e hinchados por el roce de las correas de la mochila, delataban el esfuerzo. Sin embargo, su paso no vacilaba. Parecía una veterana, alguien acostumbrado a sobrevivir en los entornos más hostiles. De hecho, con una naturalidad asombrosa, se ocupaba de los soldados que se quedaban atrás. Sujetó la correa de la mochila de un soldado raso que se tambaleaba y agarró del brazo a un soldado de primera que estuvo a punto de caer, ayudándolo a reincorporarse. Los soldados la observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca habían conocido a un oficial como ella. ¿Estás bien?, preguntó la mujer en voz baja al soldado que casi se desploma. La placa de identificación en su pecho decía Javier Mendoza. Un joven de 24 años, con el rostro pálido como el papel y los labios de un tono azulado. Eran los síntomas inequívocos de una hipotermia incipiente. Sí, mi teniente. Estoy bien, respondió Javier, forzando una sonrisa, pero su voz temblaba. Era evidente que estaba al borde del colapso. Aguanta un poco más. Faltan 500 metros para la zona de descanso. Su voz era fría, casi metálica, pero contenía una calidez inesperada, como el aliento de un mentor experimentado. Las palabras parecieron infundirle a Javier un poco de fuerza y reanudó la marcha. Toma un poco de agua, dijo la mujer, ofreciéndole su propia cantimplora. Javier se quedó perplejo. No se preocupe por mí, mi teniente. Beba usted. Bebe tú primero, es una orden. Ante su tono decidido, Javier bebió con cautela. El agua estaba tibia, pero calmó la sed que le resecaba la garganta. Las miradas de los soldados cercanos se clavaron en ella. Nunca antes habían visto a un oficial compartir su propia agua. Fue en ese preciso instante que un grito resonó en la cresta de la montaña. ¡Alto ahí! Era una voz áspera,
autoritaria. Todos los soldados se detuvieron en seco. Un reflejo condicionado, aprendido a base de disciplina y miedo. En el ejército, un grito así solía ser el presagio de algo malo. Un vehículo militar, un hombre del ejército, subió rugiendo por el sinuoso camino de montaña y se detuvo bruscamente junto a la columna. El sonido del motor rompió el silencio solemne de la sierra. El freno chirrió al detenerse. La puerta se abrió de golpe y un hombre salió con paso decidido. Era el teniente coronel Ricardo Valdivia. A sus 45 años, el comandante del batallón lucía un uniforme de combate impecablemente planchado y unas botas relucientes. Sus insignias de rango brillaban y su rostro reflejaba una arrogancia desmedida. Era un contraste absoluto con los soldados. Su aspecto limpio, sin una sola gota de sudor, y su expresión relajada, lo hacían parecer de otro mundo, completamente ajeno al sufrimiento de los hombres y mujeres que luchaban contra el frío extremo. La mirada de Valdivia se fijó en la mujer soldado. Su rostro se contrajo en una mueca de irritación y disgusto, como si hubiera encontrado un problema molesto. Frunció el ceño. ¿Qué chingados estás haciendo?, le gritó. Pero la mujer no respondió. Se concentró en ayudar a Javier a estabilizarse. Oye, te estoy hablando. La voz de Valdivia se elevó aún más. Los soldados a su alrededor observaban la escena con nerviosismo. ¿Esta perra se cree la gran cosa? La frase cayó como un hachazo en la quietud de la montaña. Los rostros de los soldados se congelaron. Algunos se mordieron los labios, otros apretaron los puños. Pero nadie se atrevió a hablar. En la jerarquía absoluta del ejército, desafiar a un teniente coronel era inconcebible. Lo más impactante era el contenido de sus palabras. Incluso si estuviera molesto, era un lenguaje inaceptable para dirigirse a una mujer, y mucho menos para un militar. La mujer soldado levantó la cabeza lentamente. Su mirada era tan fría y afilada como el hielo. No había rastro de ira en sus ojos. Al contrario, su calma era aterradora. Parecía un depredador observando a su presa. ¿Qué acaba de decir, mi teniente coronel? Su voz era baja y clara, sin el menor temblor. Miraba a Valdivia directamente a los ojos. En ese instante, la atmósfera cambió por completo. Una tensión palpable se apoderó del aire. Valdivia soltó una carcajada burlona. No podía creer que alguien estuviera desafiando su autoridad. ¿Acaso estás sorda?, dije, perra. ¿Nunca lo habías oído? Los soldados contuvieron la respiración. Jamás habían presenciado algo así, una oficial enfrentándose a un teniente coronel. Normalmente, ya estaría temblando y pidiendo disculpas. Pero esta mujer era diferente. Le pido que repita esa palabra una vez más, dijo la mujer, dando un paso al frente. En ese momento, los soldados lo sintieron instintivamente. Esta mujer no tenía miedo. Al contrario, emanaba un aura peligrosa, como una bestia dormida que acababa de despertar. Pero al mismo tiempo, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién diablos era para ser tan audaz frente a un teniente coronel? Para una oficial común, sería imposible. El rostro de Valdivia se puso rojo de ira. No podía soportar que su autoridad fuera cuestionada. ¿Qué, pinche vieja? ¿Ahora te me pones gallita? Miró a su alrededor, a los soldados que observaban. La humillación pública era intolerable. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu unidad? Antes de responder, permítame una pregunta. ¿Sabe usted exactamente a quién se está dirigiendo, mi teniente coronel? La réplica de la mujer desconcertó a Valdivia. Algo no cuadraba. Cualquier otro oficial ya estaría temblando y suplicando perdón, pero esta mujer se mostraba cada vez más desafiante. ¿De qué hablas? ¿Me estás faltando al respeto? No es una falta de respeto, es una confirmación. Quiero saber si usted es consciente de a quién le está hablando. La voz de la mujer seguía siendo tranquila, pero había algo más en ella, una corriente subterránea de poder. Era la frialdad de un soldado preparado para el combate.
los soldados apenas respiraban. Nadie podía predecir cómo terminaría este enfrentamiento. Solo una cosa era segura: esta mujer no era una oficial cualquiera. El viento helado sopló entre los dos, y una tensión insoportable se apoderó de la cresta de la montaña. Un presentimiento funesto, la sensación de que algo estaba a punto de explotar, oprimía el pecho de todos. Una semana antes del incidente, en la mañana del primer día de Ximena Ríos en la 17ª Zona Militar, una pancarta anunciaba la llegada de la general de división de 39 años, la más joven en la historia del ejército mexicano. Pero a ella, más que las ceremonias ostentosas, le interesaba otra cosa. «Mi general, el informe de situación semanal está listo», dijo el capitán Morales, su jefe de Estado Mayor, con deferencia. Pero la mirada de Ximena estaba fija en la ventana. Observaba a los soldados entrenando en el patio de armas. Había algo extraño en sus ojos. Eran ojos vivos, pero ya cansados, como si hubieran renunciado a todo. Para Ximena, formada en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, esa mirada era una señal de peligro. «Mi general, comenzaremos el informe». Ante el llamado de su capitán, Ximena giró lentamente la cabeza. «El informe puede esperar. Hay algo que necesito ver primero». «¿Qué desea ver, mi general?» «A los soldados». Ximena se levantó. Su instinto, afilado en innumerables operaciones con los jaguares, le gritaba que algo andaba muy mal. Salió de su oficina y se dirigió directamente al campo de entrenamiento. Quería hablar con los soldados cara a cara, pero sabía que con sus insignias de general puestas, nunca escucharía la verdad. Nadie es sincero frente a un alto mando. Desde el primer día, el problema fue evidente. Los soldados se encogían de hombros al ver a un oficial, cuando se les preguntaba algo, solo daban respuestas prefabricadas. No había ni rastro de iniciativa. «¿No es duro el entrenamiento?», le preguntó Ximena a un soldado raso. «No, mi general. Es tolerable. Puedes ser honesto». «Realmente estoy bien, mi general». La respuesta del soldado era mecánica, como si la hubiera memorizado. Al segundo día, Ximena probó un método diferente. Se quitó las insignias y comenzó a actuar como una oficial de bajo rango. Fue entonces cuando la verdad empezó a salir a la luz. «Mi teniente, la comida de ayer estaba rara», dijo un soldado de primera con cautela. «¿Cómo que rara?» «Los frijoles estaban fríos y la carne parecía echada a perder». «Pero nos dijeron que no nos quejáramos». «¿Quién les dijo eso?» «El teniente coronel Valdivia. Dijo que cualquiera que se quejara de la comida recibiría un castigo ejemplar». El rostro de Ximena se endureció. A los soldados se les estaba negando hasta sus derechos más básicos. Al tercer día, descubrió algo aún más alarmante. Los soldados enfermos no recibían tratamiento adecuado. «Me duelen las rodillas, pero tengo que aguantar», le confesó otro. «¿Por qué?» «Si voy a la enfermería, me acusan de fingir y me castigan». «¿Y si es grave?» «Simplemente aguanto». De todos modos, no sirve de nada quejarse. El corazón de Ximena se oprimió. Se preguntó si esto era realmente el ejército mexicano. Al cuarto día, fue testigo de una escena decisiva. Un soldado se desmayó durante el entrenamiento, pero los oficiales lo acusaron de fingir y lo obligaron a levantarse. «Levántate. No te caigas por una tontería como esa», gritó el teniente coronel Valdivia. Pero el soldado estaba realmente enfermo. En ese momento, Ximena recordó su pasado. Recordó a un compañero de las fuerzas especiales que se desplomó durante un entrenamiento. En aquel entonces, nadie asumió la responsabilidad. Al final, su compañero sufrió las secuelas de por vida. «Esta vez tiene que ser diferente», se dijo. La determinación comenzó a forjarse en su interior. Al quinto día, descubrió un problema aún más grave: el sistema de abastecimiento estaba completamente colapsado. «¿Falta equipo de invierno?» «Sí, mi teniente. No hay suficientes chamarras térmicas y los guantes están gastados».
Pero el encargado de logística nos dice que nos las arreglemos con lo que hay. Dijo que aguantáramos, incluso en el entrenamiento de invierno. Ximena sintió una oleada de furia. Un asunto directamente relacionado con la vida de los soldados se estaba tratando con una negligencia criminal. Al sexto día, descubrió otra verdad impactante: el acoso sexual y el abuso eran moneda corriente. ¿Las mujeres soldado también lo pasan mal? Sí. Especialmente algunos oficiales nos hablan de forma muy grosera. ¿Cómo, específicamente? Me da vergüenza hasta decirlo. Al escuchar al soldado, la sangre de Ximena hirvió. No podía permitir que una organización tan corrupta siguiera existiendo. La noche del séptimo día, tomó una decisión final. Capitán Morales. Sí, mi general. ¿Cuándo comienza la marcha de resistencia invernal? Mañana, mi general. Es un itinerario de 3 días y 2 noches. Está previsto que usted supervise en vehículo. Ximena negó con la cabeza. No. Yo también participaré en la marcha. El rostro del capitán Morales se contrajo. Mi general, eso es peligroso. Puede supervisar la situación de la unidad perfectamente desde un vehículo. No, capitán. Mi lugar no está en un sillón, sino sobre las huellas de mis subordinados. La voz de Ximena era firme. Era un principio que había forjado en los jaguares: un comandante debe estar con sus soldados. Pero si va con sus insignias, los soldados se pondrán nerviosos. Por eso ocultaré mi rango. El capitán Morales se quedó atónito. ¿Una general participando en una marcha de incógnito? No tenía precedentes. Mi general, es una idea demasiado arriesgada. Lo arriesgado es que un comandante ignore la realidad. Ximena ya había tomado una decisión. Quería ver la verdadera cara de sus soldados y, de alguna manera, corregir el rumbo de esta organización podrida. Esa noche, habló por teléfono con su padre, un sargento primero retirado. Papá, voy a participar en la marcha de invierno. ¿Por qué? La situación de los soldados es grave. Siento que tengo que verlo con mis propios ojos. Su padre guardó silencio por un momento. Como suboficial veterano, conocía bien la realidad del ejército. Ximena, recuerda esto: no eres una estrella para brillar, eres un escudo para proteger. Sí, papá. Sé la persona que protege a otros, en lugar de la que solo busca el lucimiento. Esas palabras se grabaron profundamente en el corazón de Ximena. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al amanecer del día siguiente, Ximena se unió a la columna de la marcha vestida como una oficial de bajo rango. Se quitó las insignias y cubrió su nombre. Se mezcló entre la tropa como una oficial anónima. Desde el primer día, la realidad fue brutal. Los suministros eran un desastre y el apoyo médico, una formalidad. Los soldados no mostraban su dolor, habían aprendido por experiencia que quejarse solo empeoraba las cosas. Ximena caminó en silencio. Compartió su agua en silencio y, en silencio, ayudó a un soldado rezagado con su mochila. Una pequeña semilla de confianza comenzó a germinar entre los soldados. Nunca habían visto a un oficial como ella. Y al segundo día, finalmente, llegó el momento. Con la caída de Javier Mendoza y la aparición de Ricardo Valdivia, todo comenzó. Era la tarde del segundo día de marcha, cuando la columna superaba una cresta a 2.700 metros de altitud. La señal del kilómetro 60 era visible más adelante. Los pasos de los soldados ya eran vacilantes. El frío cortante de 18 grados bajo cero y el peso de las mochilas de más de 20 kilos los llevaban al límite de su resistencia. De repente, se oyó un traspié en la parte delantera. Era el soldado Javier Mendoza. Su joven rostro de 24 años estaba pálido como la cera y sus labios tenían un tinte azulado. Era un caso claro de hipotermia. ¡Ay! ¡Ayu! Javier no podía articular palabra. La lengua se le había entumecido y no podía pronunciar correctamente. Su andar era cada vez más errático.
Era obvio que se iba a desplomar. «Oye, Javier, reacciona», gritó un compañero preocupado, pero Javier apenas respondía. Su mirada estaba perdida. En ese instante, Ximena actuó. Fue un acto reflejo, un hábito grabado a fuego durante su tiempo en las fuerzas especiales. Si un compañero está en peligro, primero se le rescata. «Un momento», dijo Ximena, deteniendo la columna. Se acercó a Javier y le quitó las correas de la mochila. Cargó los más de 20 kilos sobre sus propios hombros. «Descansemos un poco. Hay que salvar a este hombre». La voz de Ximena era firme. Los soldados a su alrededor también se detuvieron, observando a Javier con preocupación. «Bebe agua», dijo Ximena, entregándole su cantimplora a Javier. «El agua tibia podría ayudar con la hipotermia». «Mi teniente, ¿cree que estará bien?» «Si viene el teniente coronel», dijo un soldado con nerviosismo. «No te preocupes. Yo me hago responsable». Las palabras de Ximena tranquilizaron un poco a los soldados. Nunca habían conocido a un oficial así. Mientras examinaba el estado de Javier, el rostro de Ximena se ensombreció. Su temperatura corporal había bajado demasiado. Si continuaba la marcha, su vida podría estar en peligro. «¿Dónde está el enfermero?» «Está más atrás». «Llámalo, rápido», ordenó Ximena. Justo entonces, se escuchó el rugido de un motor a lo lejos. Se acercaba rápidamente. «Oh, no. Parece el Humvee del teniente coronel», dijo un soldado con ansiedad. Todos se tensaron. El vehículo se detuvo con un rugido junto a la columna, levantando una nube de polvo que hizo toser a los soldados. La puerta se abrió de golpe y el teniente coronel Ricardo Valdivia salió con paso enérgico, el rostro contraído por la irritación al ver la columna detenida. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué se detuvieron?» La voz de Valdivia era áspera. Los soldados se encogieron instintivamente. Su mirada se posó en Javier, que yacía en el suelo. Soltó una risa burlona. «¿Otra vez fingiendo?» Valdivia se acercó a Javier y le dio una patada suave en el hombro con su bota. «Levántate y corre». Javier no reaccionó. Estaba semiconsciente. «¿No me oyes?» Valdivia lo pateó con más fuerza. El cuerpo de Javier se inclinó hacia un lado. Fue entonces cuando Ximena se interpuso entre él y Valdivia. «El soldado está en una condición peligrosa». La voz de Ximena era fría, pero inequívoca. «¿Qué?» Valdivia la miró de arriba a abajo. No podía creer que una simple oficial se atreviera a desafiarlo. «Los síntomas de hipotermia son graves. Necesita descansar». «¿Descansar? ¿De qué chingados hablas?» El rostro de Valdivia se enrojeció. «Un soldado obedece órdenes. Fingir que estás enfermo no te servirá de nada». «No está fingiendo. La situación es realmente peligrosa», insistió Ximena, sin retroceder. En las fuerzas especiales había aprendido una lección vital: nunca retroceder cuando la vida de un compañero está en juego. Valdivia estaba desconcertado. Nunca había visto a un oficial que le respondiera de esa manera, y menos con tantos soldados observando. «¿Me estás dando órdenes a mí?» Valdivia sacó su vara de mando y se acercó a Ximena. «¿Qué sabes tú, una simple oficial de bajo rango?» Con la vara, golpeó ligeramente la zona del pecho de Ximena. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Los soldados contuvieron la respiración. Era un acto flagrante de acoso sexual, algo absolutamente prohibido en el ejército. La mirada de Ximena se volvió glacial. El instinto de combate, forjado en las fuerzas especiales, estaba despertando. «¿Qué está haciendo ahora mismo?» La voz de Ximena era peligrosamente baja. «¿Qué hago?» «Educar a una perra como tú». Valdivia levantó la vara de nuevo, esta vez con la intención de tocar su cuerpo de manera más explícita. En ese instante, todo sucedió a la velocidad del rayo. La mano de Ximena se cerró sobre la muñeca de Valdivia.
Fue una técnica de sometimiento corta y precisa. ¡Ay! Exclamó Valdivia, sorprendido. De repente, su muñeca se torció y la vara de mando cayó al suelo. El movimiento de Ximena fue perfecto. Era una técnica de combate cuerpo a cuerpo aprendida en los jaguares, diseñada para neutralizar sin causar daño. «Me duele», gritó Valdivia, con la muñeca torcida y el cuerpo inclinado hacia adelante. Los soldados observaban con la boca abierta. Nunca habían visto algo así. Una oficial sometiendo a un teniente coronel. Ximena, sin soltar la muñeca de Valdivia, habló en voz baja. No vuelva a hacer algo así nunca más. Su voz era fría, pero amenazante, como si una bestia oculta hubiera revelado su verdadera naturaleza. El rostro de Valdivia vaciló por primera vez. Se dio cuenta de que esta mujer no era una persona común. Esa técnica de sometimiento no era algo que un oficial normal pudiera ejecutar. «¿Tú? ¿Quién demonios eres?», preguntó Valdivia con voz temblorosa. Ximena lo soltó y se enderezó lentamente. Miró a los soldados que la rodeaban. Todas las miradas estaban puestas en ella. Era el momento de elegir, seguiría ocultándose o revelaría su identidad. Las palabras de su padre resonaron en su mente. No eres una estrella para brillar, eres un escudo para proteger. Tomó una decisión. Estaba dispuesta a renunciar a sus estrellas si era necesario para proteger a estos jóvenes. Primero atenderemos al soldado, dijo con firmeza, ignorando por completo la amenaza de Valdivia. Valdivia, con una mezcla de ira y desconcierto, la fulminó con la mirada. Por culpa de esta mujer, su autoridad había quedado por los suelos. Ser sometido frente a sus soldados era la máxima humillación. No dejaré que esto se quede así, murmuró Valdivia entre dientes. Pero Ximena ya estaba ocupada comprobando el estado de Javier. El viento helado soplaba entre ellos, un presagio de una tormenta mucho mayor. Valdivia se levantó, frotándose la muñeca. La humillación de haber sido sometido por un oficial lo quemaba por dentro. Un teniente coronel de 45 años, derrotado por una mujer. Era increíble. Y con los soldados como testigos, su orgullo estaba hecho añicos. Su rostro ardía, una mezcla de ira y vergüenza. En toda su carrera militar, nunca había sufrido una afrenta semejante. «Maldita sea», masculló Valdivia entre dientes. Pero le daba miedo volver a enfrentarla. La técnica que ella había usado no era de aficionado, era el movimiento de alguien con entrenamiento profesional. Así que optó por un método más cobarde, la violencia verbal. Las mujeres deberían estar en casa pariendo hijos. «¿Qué chingados hacen aquí?». La voz de Valdivia estaba cargada de veneno. Quería infligir el mayor insulto posible. «Lárgate de aquí, perra arrastrada». Sus palabras volvieron a resonar en la ladera de la montaña, esta vez con más malicia. El silencio se hizo absoluto. Parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Los rostros de los soldados se endurecieron. Algunos apretaron los dientes, otros bajaron la cabeza. No sabían cómo reaccionar. Querían ayudar a la oficial, pero el miedo a la jerarquía los paralizaba. Desafiar a un teniente coronel era un suicidio profesional. Ximena no reaccionó con una explosión de ira. Al contrario, se volvió aún más fría. Su silencio era más aterrador que cualquier grito, como la calma que precede a la tormenta. Miró a Javier. Vio sus labios agrietados y sus manos temblorosas. Su rostro pálido y sus ojos sin foco. Este joven estaba en el umbral de la vida y la muerte. En ese momento, un recuerdo del pasado la asaltó. Sus días en las fuerzas especiales. Un compañero se había desplomado durante un entrenamiento brutal. La situación había sido idéntica. Los comandantes lo acusaron de fingir y nadie quiso asumir la responsabilidad. Al final, su compañero sufrió las secuelas de por vida. La misma historia se repetía. El estómago de Ximena se hundió. Otro joven estaba a punto de ser sacrificado en la misma situación.
Si las cosas seguían igual, otro soldado desaparecería. No, no desaparecería, sería abandonado. Ignorado por la institución, silenciado por sus compañeros, condenado a sufrir en soledad. Ximena tomó la mano de Javier. Estaba helada y temblaba. Podía sentir físicamente cómo la vida se escapaba de este joven. Valdivia, malinterpretando el silencio de Ximena como una señal de rendición, se envalentonó. ¿Lo ven?, gritó a los soldados, en un intento desesperado por restaurar su autoridad. Las mujeres en el ejército no sirven para nada. Si hoy no llegamos a tiempo, será por culpa de todos ustedes. Los soldados se quedaron paralizados. Era una amenaza directa. Si ayudaban a Ximena, sufrirían las consecuencias. Por culpa de esta mujer, la columna se ha retrasado, así que ustedes asumirán la responsabilidad. Ante las palabras de Valdivia, nadie se movió. Aunque querían ayudar a Ximena, el miedo real los tenía clavados al suelo. Nadie les creería. ¿La palabra de un teniente coronel contra la de un soldado raso? Era obvio a quien le darían la razón. El soldado que se atreviera a denunciar sería señalado y acosado. Así, el miedo y el silencio lo dominaron todo. La supervivencia se impuso a la justicia. Javier seguía perdiendo el conocimiento. Ximena no soltaba su mano, pero su temperatura corporal seguía bajando. Lo siento, mi teniente, dijo un soldado en voz baja. Era una disculpa por querer ayudar y no poder. Otros soldados también bajaron la cabeza, con expresiones de vergüenza y culpa. Pero no podían moverse. Ximena los entendía. Ellos también eran víctimas, sacrificios de una cultura militar injusta. No es su culpa, murmuró Ximena, lo suficientemente alto para que los soldados la oyeran. Al escucharla, los ojos de algunos soldados se enrojecieron. Nunca habían conocido a un oficial así, alguien que los entendiera en lugar de culparlos. Valdivia interpretó el silencio de Ximena como una sumisión total. Se volvió aún más arrogante. ¿Ya lo entiendes? Acepta la realidad. Sus palabras estaban llenas de un aire de victoria. Creía que había ganado. Pero el silencio de Ximena no era sumisión. Era la calma antes de la tormenta. Estaba tomando una decisión. En las fuerzas especiales había aprendido que a veces, dar un paso atrás es la estrategia más efectiva. Y que, cuando llega el momento del contraataque, hay que acabar con el enemigo por completo. Ximena comprobó de nuevo el pulso de Javier. Se debilitaba. No podía esperar más. Su mirada cambió. La calma que había mostrado hasta ahora fue reemplazada por algo diferente. Era la mirada de un depredador acechando a su presa. Valdivia aún no se había dado cuenta del cambio. Estaba demasiado embriagado con su supuesta victoria. Bueno, continuemos la marcha. Perdimos tiempo, así que tendremos que ir más rápido, apremió a los soldados. Pero nadie se movió. Todas las miradas estaban fijas en Ximena. Había una sensación de que algo iba a suceder. En medio de ese silencio, algo grande estaba a punto de estallar. Ximena se levantó lentamente y miró a Valdivia directamente a los ojos. En su mirada ya no había vacilación. Su decisión estaba tomada. Era hora de terminar con todo. Al caer la noche, Ximena estaba sentada sola. Los demás soldados dormían en sus tiendas, pero ella no podía conciliar el sueño. Bajo un cielo estrellado, ajustaba lentamente las correas de su mochila. El viento frío le rozaba las mejillas. La temperatura había bajado a 20 grados bajo cero, pero a Ximena no le importaba. Era un hábito forjado en sus años con los jaguares. Cuando las cosas se ponían difíciles, miraba el cielo nocturno para aclarar su mente. De repente, recordó el rostro de su padre. Un sargento primero retirado de 70 años, hombre de pocas palabras. Pero las que le dijo cuando entró en el heroico colegio militar las recordaba con claridad. Ximena, una estrella no es un adorno, es un escudo. En ese entonces, no entendió del todo su significado.
Lo interpretó como que debía proteger a otros en lugar de buscar el lucimiento. Pero ahora era diferente. Sentía el verdadero significado de esas palabras en cada fibra de su ser. Ximena se preguntó, si hoy me quedo callada, ¿quién protegerá a mis soldados? Si guardo silencio, ¿seguirán sufriendo estos jóvenes? Un leve gemido provino de una de las tiendas. Era Javier. Sufría por la hipotermia. El enfermero le había dado los primeros auxilios, pero su estado seguía siendo grave. Ximena se levantó lentamente y entró en la tienda. Javier temblaba de frío, a pesar de estar cubierto con una manta. Hoy estoy a tu lado. Y mañana también lo estaré, le susurró Ximena a Javier. Algunos soldados, que fingían dormir, asintieron levemente. Sus rostros reflejaban el asombro de haber conocido por fin a un verdadero comandante. Ximena se sentó junto a Javier y comprobó su temperatura. Estaba subiendo poco a poco, pero seguía en un nivel peligroso. El pasado volvió a su mente con una claridad dolorosa. La vez que un compañero de las fuerzas especiales, un joven llamado Carlos Peña, se desplomó durante un entrenamiento. Carlos era un soldado dirigente, 2 años menor que ella. Aquel día, el entrenamiento también era extremo, una simulación de supervivencia en condiciones invernales. Carlos intentó aguantar hasta el final, pero se derrumbó. Los comandantes lo acusaron de fingir. Le ordenaron que se levantara y continuara. Ximena era la más joven del grupo entonces. No pudo hacer nada. Carlos terminó con secuelas de por vida. Perdió 2 dedos del pie por congelación severa y tuvo que abandonar la unidad. Nadie se hizo responsable. Al recordar aquello, Ximena apretó los puños. No permitiría que algo así volviera a suceder. Esta vez, ella estaba en una posición de poder para impedirlo. El problema no era solo Valdivia. Él era solo la punta del iceberg. Había una estructura más grande, una cultura corrupta que había permitido que esto sucediera. Ximena repasó mentalmente la situación de la unidad que había evaluado durante la última semana. Malversación de fondos de suministros, encubrimiento de acoso sexual, apoyo médico deficiente. Todo estaba conectado. El coronel Gerardo Montes, comandante del regimiento, también era parte del problema. A sus 53 años, era un político astuto que solo se preocupaba por complacer a sus superiores y encubrir escándalos. Ignoraba el sufrimiento de los soldados con tal de mejorar sus estadísticas. Ximena respiró hondo. Era hora de tomar una decisión. ¿Seguiría escondida o lo arriesgaría todo y lucharía? Recordó otras palabras de su padre. Fue cuando era niña y dudaba si defender a un amigo que sufría acoso escolar. Ximena, si crees que es lo correcto, hazlo. Pero hazlo con la determinación de asumir las consecuencias hasta el final. En aquella ocasión, Ximena ayudó a su amigo. Se arriesgó a ser acosada también, pero no se rindió. Al final, la situación se resolvió y todavía mantenía el contacto con aquel amigo. Al amanecer, Ximena se quitó el casco y sacó la boina verde que llevaba escondida dentro. Era el símbolo de los jaguares del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Al tocar el emblema del jaguar con la punta de los dedos, su respiración se calmó. Se sintió conectada con su pasado, con los recuerdos de sus días más fuertes. Mientras acariciaba la boina, tomó una decisión. Era hora de rebelarse. Pero no se conformaría con humillar a Valdivia. Tenía que arrancar de raíz el mal que había creado este infierno. No solo Valdivia, sino también Montes y toda la estructura corrupta que lo permitía. Ximena volvió a guardar la boina en el casco. Aún no era el momento. Necesitaba pruebas contundentes y un plan perfecto. Salió de la tienda y volvió a mirar el cielo. El aire del amanecer le helaba los pulmones, pero su corazón ardía. Hoy era el último día. El último día de la marcha de invierno y el último día de su vida encubierta. A partir de mañana, tendría que vivir como la general de división Ximena Ríos. Tendría que enderezar esta unidad y proteger a sus soldados. Era hora de convertirse en el escudo del que hablaba su padre.
Ximena apretó los puños y se lo prometió a sí misma una vez más. No aguantaría más. Haría lo que fuera necesario para proteger a estos jóvenes. El sol comenzaba a salir. Era el comienzo del tercer día. El día en que todo cambiaría. En la tarde del último día, la columna estaba superando la última cima. Faltaban 10 kilómetros para completar los 80. Un sentimiento de alivio comenzaba a extenderse por los rostros de los soldados. El final estaba a la vista. Pero, una vez más, se escuchó el rugido de un motor. Era Valdivia. No había olvidado la humillación del día anterior. Quería demostrar su autoridad hasta el último momento. Al bajar del Umbé, el rostro de Valdivia estaba lleno de malicia. La vergüenza de haber sido sometido por la oficial lo consumía. A correr. Los últimos 10 kilómetros los haremos corriendo con todo el equipo. La orden cayó como un mazazo sobre los soldados. Estaban más allá de sus límites. Correr era impensable. Mi teniente coronel, el estado de los soldados. Intentó decir un oficial con cautela, pero Valdivia no lo escuchó. Cállate. Yo soy el comandante del batallón. Fue entonces cuando Ximena se movió. Lentamente, llevó su mano al casco. Todas las miradas se clavaron en ella. Un momento, dijo Ximena con voz gélida. Valdivia se giró. Pensó que la mujer iba a desafiarlo de nuevo. ¿Todavía no has tenido suficiente? Antes de que Valdivia pudiera terminar la frase, Ximena se quitó el casco. El mundo pareció enmudecer. En medio del polvo que levantaba el viento, apareció una boina verde. El símbolo de los jaguares del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Y el emblema que llevaba brilló bajo el sol. Ximena se ajustó la boina y luego sacó las insignias de sus sombreras. Eran las de general de división. 2 estrellas de plata brillaban con claridad. Los soldados contuvieron el aliento. La mujer que había caminado con ellos era una general. No podían creerlo. El rostro de Valdivia se puso blanco como las calorías. Sus piernas temblaron. No podía creer que le hubiera gritado perra a una general de división. Soy la general de división Ximena Ríos. La voz de Ximena resonó en la ladera de la montaña. La autoridad de la general más joven de la historia se hizo sentir. A partir de este momento, asumo personalmente la responsabilidad de este entrenamiento. El silencio era absoluto. Parecía que hasta el viento se había detenido. Valdivia no podía hablar. Sentía la garganta cerrada. Un teniente coronel de 45 años acosando sexualmente a una general de 39. Esto era motivo de consejo de guerra. Teniente coronel Valdivia, Ximena pronunció su nombre. Su voz era gélida. Sí. Sí, mi general. Respondió Valdivia con voz temblorosa. Arrodíllese frente a los soldados. La orden de Ximena dejó a Valdivia estupefacto. Pero no podía negarse. Era una orden de una general. Mi general, eso. Es una orden, la voz de Ximena era firme. La autoridad forjada en las fuerzas especiales emanaba de todo su ser. Finalmente, Valdivia se arrodilló. Un teniente coronel de 45 años, humillado frente a sus soldados. Y ahora, pon la frente en el suelo. La segunda orden de Ximena hizo que el rostro de Valdivia se contrajera. Pero no tenía otra opción. Se escuchó el sonido de su frente golpeando la tierra. Un grito ahogado de júbilo se extendió entre los soldados, como si el aire contenido hubiera estallado. La ira y la frustración acumulada se liberaron en un instante. ¿Ya lo entiende? Los soldados no son piezas desechables. Ante las palabras de Ximena, Valdivia no pudo levantar la cabeza. Estaba completamente sometido. Levántese y regrese a la base. Y espere. Habrá consecuencias. Valdivia se levantó tambaleándose y se dirigió a su vehículo. Sentía las miradas de los soldados clavadas en su espalda.
Después de que el Umbé desapareciera, Ximena se volvió hacia los soldados. En todos los rostros se mezclaba la sorpresa y el alivio. Han sufrido mucho hasta ahora. El último tramo lo haremos caminando lentamente. Ante las palabras de Ximena, los soldados sonrieron de verdad por primera vez. Pero el problema no terminó ahí. Esa misma noche, después de regresar a la base, los soldados que comieron la cena comenzaron a mostrar síntomas de dolor abdominal y vómitos en masa. Mi general, más de 20 soldados han sido trasladados a la enfermería, informó el capitán Morales con urgencia. El rostro de Ximena se endureció. Esto no era una simple intoxicación alimentaria. Era demasiado intencionado. Verifique al proveedor de alimentos. Sí, mi general. Los resultados de la investigación, horas después, fueron impactantes. El proveedor de alimentos, Comedores del Norte, S.A. DCB, tenía una estrecha relación con el coronel Gerardo Montes. El director de la empresa era el cuñado de Montes. Y se descubrió que durante los últimos 3 años habían estado suministrando alimentos de mala calidad, obteniendo ganancias de millones de pesos. Ximena tembló de rabia al leer los documentos. Valdivia era solo el peón. El verdadero villano era el que movía los hilos desde atrás, controlando la unidad con dinero y estadísticas. El coronel Montes era un político astuto. En apariencia, un comandante ejemplar, pero por dentro, un corrupto. Suministros deficientes, malversación de fondos destinados al bienestar de los soldados, e incluso sobornos al personal médico para encubrir accidentes. Todo por dinero. Ximena se dio cuenta de que castigar solo a Valdivia no cambiaría nada. Tenía que arrancar el problema de raíz. Capitán, solicite un diagnóstico preciso al personal médico. Y recopile todos los documentos relacionados con el proveedor de alimentos. Sí, mi general. Pero parece que el coronel quiere encubrir este asunto. Ante las palabras de Morales, Ximena sonrió con frialdad. Era lo que esperaba. ¿Encubrirlo? Con 20 de mis soldados en la enfermería. Dijo que lo manejarían discretamente a nivel de regimiento. La mirada de Ximena se volvió gélida. La verdadera guerra acababa de comenzar. Esa noche, Ximena estaba sola en la sala de operaciones, trazando su plan. Valdivia ya estaba acabado. Sería sometido a un consejo de guerra por acoso sexual y abuso de poder. Pero Montes era diferente. Era más astuto y más peligroso. Ximena recordó las palabras de su padre: no eres una estrella para brillar, eres un escudo para proteger. Era el momento de ser un escudo de verdad. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a sus soldados. Incluso si eso significaba perder sus estrellas. Al amanecer, Ximena tomó una decisión. Era hora de comenzar la guerra contra el verdadero enemigo. Esa noche, la enfermería era un campo de batalla. Más de 20 soldados sufrían de dolores abdominales y vómitos. Ximena recorrió las camas una por una, tomando la mano de cada soldado. «Mi general, ¿hicimos algo mal?», preguntó Javier, con una vía intravenosa en el brazo. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «No es su culpa. Yo me haré cargo de esto hasta el final», la voz de Ximena era firme. Estos jóvenes eran las víctimas. Los sacrificios de adultos corruptos. Los demás soldados estaban igual. Sufrían, pero no entendían que habían hecho mal. Ximena tomó la mano de cada uno, repitiendo las mismas palabras. Después de pasar la noche en la enfermería, su decisión era inquebrantable. Era hora de empezar la verdadera guerra. A la mañana siguiente, todos los comandantes se reunieron en la sala de juntas del regimiento. Ximena había convocado una reunión de emergencia. El coronel Montes se vio obligado a asistir. «Discutiremos el incidente de intoxicación alimentaria de ayer», comenzó Ximena. El rostro de Montes ya estaba tenso. «Coronel, ¿quién asumirá la responsabilidad de haber alimentado a los soldados con comida en mal estado?». El ataque directo de Ximena desconcertó a Montes.
Parece que hubo un error por parte del proveedor de alimentos. Se podría decir que nosotros también somos víctimas. ¿Víctimas? La mirada de Ximena se volvió glacial. ¿Cómo explica su relación con Comedores del Norte? Me refiero al hecho de que una empresa dirigida por su cuñado ha estado suministrando alimentos de mala calidad durante 3 años. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de Montes se puso blanco como el papel. Eso es una coincidencia. ¿Coincidencia? Es una coincidencia que haya seguido utilizando a un proveedor que ha recibido múltiples quejas durante los últimos 3 años. Ximena puso una carpeta sobre la mesa. Todas las pruebas estaban allí. Valdivia tampoco se quedó callado. Yo solo seguí órdenes de mis superiores. No participé en la selección del proveedor de alimentos. Ante sus palabras, Ximena soltó una risa burlona. Entonces, ¿acosar sexualmente a los soldados también fue una orden de sus superiores? Valdivia se calló. No tenía excusa. Ximena se levantó y miró a todos los presentes. Declaro hoy, en esta sala, que cualquiera que trate a sus subordinados como material desechable, se quitará el uniforme. Esa frase dominó la sala. Nadie se atrevió a contradecirla. A partir de ese día, las cosas se movieron rápidamente. La policía militar comenzó a actuar bajo las órdenes de Ximena. Valdivia fue el primero en caer. Fue relevado inmediatamente de su cargo de comandante de batallón. Fue puesto bajo arresto y entregado a la policía militar, acusado formalmente de acoso sexual y abuso de poder. No sabía que esto pasaría, se excusó Valdivia mientras se lo llevaban, pero nadie lo escuchó. El destino de Montes fue aún peor. Fue suspendido de su cargo y se inició una investigación de asuntos internos. Las pruebas de su implicación en el fraude de los suministros eran tan claras que fue puesto bajo custodia. Esto es una calumnia. No sé nada, gritó Montes, pero las pruebas eran abrumadoras. Los detalles de sus 3 años de corrupción salieron a la luz. El director de Comedores del Norte corrió la misma suerte. Fue entregado a la Fiscalía por fraude contra las Fuerzas Armadas y violación de las leyes de sanidad alimentaria. La empresa fue vetada de futuras licitaciones y, con la anulación de sus contratos, se enfrentó a la quiebra. Los soldados estaban asombrados. Era la primera vez que veían a los agresores, que antes pasaban sonriendo, ser castigados de verdad. ¡Guau! De verdad se lo llevaron. La general es increíble. Ya era hora. La reacción de los soldados fue entusiasta. La frustración acumulada pareció disiparse en un instante. Un mes después, se conoció el veredicto del Consejo de Guerra. Valdivia fue expulsado del ejército y también enfrentó cargos en un tribunal civil. Fue condenado a prisión por acoso sexual y abuso de poder. Montes tuvo un final aún más desastroso. Fue condenado a 3 años de prisión y despojado de todos sus rangos y honores. 30 años de carrera militar, destruidos en un instante. Ximena leyó la sentencia y respiró hondo. Un sentimiento de alivio la invadió. Por fin, había terminado. Esa tarde, Ximena se dirigió a los soldados. A partir de ahora, las cosas serán diferentes. Si alguien sufre una injusticia, repórtelo de inmediato. Yo me encargaré de resolverlo. La mirada de los soldados había cambiado. En lugar de resignación, había esperanza. Mi general, muchas gracias, dijo Javier en nombre de todos. Los demás soldados también inclinaron la cabeza. Ximena los miró con satisfacción. Sentía que por fin tenía una unidad de verdad. Al anochecer, se sirvió la cena preparada por el nuevo proveedor. Comida limpia y caliente. Los soldados estaban conmovidos. Era la primera vez que recibían una comida decente. Nunca pensé que comeríamos así. Está delicioso. Gracias a la general. El comedor se llenó de risas. Un sonido que no se escuchaba desde hacía mucho tiempo. Ximena también comió con los soldados.
Era un principio que había mantenido desde sus días en las fuerzas especiales. Un comandante debe estar con sus soldados. ¿Mi general seguirá comiendo con nosotros?, preguntó un soldado con timidez. Por supuesto. ¿A dónde más iría? Ante la respuesta de Ximena, los soldados sonrieron ampliamente. Esa noche, Ximena llamó a su padre desde su oficina. Papá, todo se resolvió bien. Lo sé. Has trabajado duro, la voz de su padre era cálida. ¿Me convertí en el escudo del que hablaste? Lo hiciste con creces. Estoy orgulloso de ti. Las palabras de su padre hicieron que los ojos de Ximena se humedecieran. Por fin se sentía como una verdadera comandante. La unidad había cambiado por completo. Las risas de los soldados eran constantes y los oficiales cuidaban de ellos con más atención. Y lo más importante, se había establecido una cultura en la que se denunciaban las injusticias de inmediato. La valentía de no guardar silencio había nacido. Ximena miró por la ventana con satisfacción. Sentía que por fin tenía una unidad como debía ser. Las palabras de su padre, una estrella no es un adorno, es un escudo, estaban grabadas en lo más profundo de su corazón. Un mes después, Ximena se encontraba de nuevo frente a sus soldados. Esta vez, no desde un podio, sino en la primera fila, a la misma altura que ellos. Gracias a su valentía, esta unidad está cambiando, su voz era cálida. La frialdad de la exoperadora de fuerzas especiales había desaparecido, reemplazada por la calidez de una verdadera líder. Prometo crear un ejército donde no tengan que guardar silencio. Los ojos de los soldados brillaron ante sus palabras. Era una promesa que nunca antes habían escuchado. Los cambios se produjeron rápidamente. Los equipos y botas viejos fueron reemplazados por material nuevo. Equipamiento que llevaba más de 10 años en uso fue finalmente renovado. Los estándares de entrenamiento también cambiaron. En lugar de una dureza sin sentido, se adoptó un enfoque centrado en la supervivencia y el bienestar. Los castigos excesivos y la cultura de la intimidación desaparecieron por completo. A partir de ahora, si alguien se siente mal durante el entrenamiento, repórtelo de inmediato. Nadie los acusará de fingir, anunció el nuevo comandante de batallón. Los soldados lo miraban incrédulos. La comida también cambió por completo. Se servían comidas calientes y nutritivas. Los soldados esperaban con ansias la hora de comer. Nunca había comido un arroz así. La carne está increíble. Es gracias a la general. El comedor rebosaba de risas. Ximena se sentía orgullosa al ver estos cambios. Sentía que estaba cumpliendo con su papel de escudo, tal como su padre le había enseñado. Una tarde, Ximena habló por teléfono con su hijo, quien, a sus 19 años, estaba a punto de ingresar al servicio militar. Mamá, lo siento, fue lo primero que dijo su hijo. ¿Por qué te disculpas? Ahora entiendo que por lo que luchaste no fue por tu imagen, sino por las personas. Su hijo se había enterado de la historia por las noticias. Al ver cómo Valdivia y Montes eran castigados, finalmente comprendió a su madre. Ahora entiendo por qué estabas tan ocupada, por qué no podías venir a casa. Cuando entré al ejército, quiero tener un comandante como tú, mamá. Alguien que realmente se preocupe por sus soldados. Las palabras de su hijo le calentaron el corazón. No sabía lo feliz que la haría que su hijo la entendiera. Al día siguiente, visitó a su madre, una mujer de 67 años que siempre había sido su ancla a la realidad. Mamá, yo también tuve miedo, dijo Ximena en voz baja. Pero alguien tenía que hacerlo, su madre le tomó la mano. Lo hiciste bien. Tu padre también estaría orgulloso. ¿De verdad? Por supuesto. No tienes idea de lo increíble que es lo que hiciste. Las palabras de su madre la tranquilizaron. No se había dado cuenta de lo importante que era el apoyo de su familia. El fin de semana, Ximena volvió a caminar por el sendero de la montaña. El mismo donde se había enfrentado a Valdivia. Esta vez, no estaba sola, sino con sus soldados. Mi general,
Debió tener mucho miedo ese día, ¿verdad? Preguntó Javier. Tenía miedo, sí. Pero el pensamiento de protegerlos era más fuerte. Sufrió mucho por nosotros. No fue sufrimiento, fue una recompensa. Los soldados rieron ante las palabras de Ximena. Una risa sincera. Al llegar a la cima de la montaña, Ximena miró a sus soldados. La mirada de resignación que había visto al principio había desaparecido, reemplazada por una llena de esperanza. Mi general, seguirá con nosotros, ¿verdad? Por supuesto. ¿A dónde más iría? Esa noche, Ximena escribió en su diario, un hábito que mantenía desde sus días en las fuerzas especiales. Un ejército no más fuerte, sino más humano. Proteger eso es la razón de mi estrella. Esa frase lo explicaba todo. El significado de sus insignias de general. La unidad que veía desde su ventana era completamente diferente. Se oían las risas de los soldados y los oficiales cuidaban de sus subordinados con más atención. Y lo más importante, se había establecido una cultura donde las injusticias se denunciaban de inmediato. Había nacido el coraje de no callar. Ximena sonrió satisfecha. Estaba segura de que se había convertido en el escudo del que hablaba su padre. Una estrella no era un adorno, era un escudo. Proteger a otros. Ese era el verdadero papel de un líder. Esa noche, Ximena durmió profundamente. Un sueño tranquilo después de mucho tiempo. Incluso en sus sueños, escuchaba las risas de sus soldados.